Bueno, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a nuestra segunda clase sincrónica. Estamos iniciando grabación de la clase sincrónica, nuestra segunda clase, con el objetivo de compartir la grabación posteriormente. Estamos en la segunda actividad de aprendizaje. El día de hoy desarrollaremos el tema alojamiento de bloque y pistones del curso de descripción y funcionamiento de los componentes del motor de combustión interna a gasolina, bloque y pistones. Así que bienvenidos. Quien les habla, el instructor Juan Carlos Agredo. Les voy a compartir pantalla. He escuchado que han tenido muchos inconvenientes con la plataforma, pero pues aquí estamos en vivo. Vamos a mirar si la plataforma está trabajando. ¿Sí? Ahí les estoy compartiendo. Ahí les estoy compartiendo la plataforma. Ahí me salí nuevamente. Vamos a volver a ingresar. Mm. Ahí ingreso sin ningún problema. Eh, El curso que nos corresponde el día de hoy, descripción y funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina, bloque y pistones, ficha 3349553. Mm. Aquí ya estamos dentro del curso. Como vieron, pues está trabajando bien la plataforma. Les recomiendo intentar en diferentes horarios. Por ejemplo, ahorita en este momento está trabajando bien, así que es la oportunidad ahorita de realizar las evidencias que tengan pendientes y ponerse al día de ya estamos en la actividad 2. Listo. Bueno, recordándole entonces ya aquí adentro que en la parte última encuentran las grabaciones, ¿sí? Grabación sesión en línea, aquí aparece la grabación de la clase uno con un resumen en PDF de clase uno y aquí en los enlaces pues siempre va a encontrar el link para ingresar a la clase sincrónica. Vamos entonces a la actividad aprendizaje 2, pero antes pasemos por los anuncios. Les dejé unos anuncios donde le está invitando a la clase de hoy, donde le recordaba que se está terminando ayer, se clausura la actividad número 2, de acuerdo al cronograma, ¿no? De acuerdo al cronograma, ya ayer cerramos la actividad de aprendizaje 2, pero aunque según el cronograma ya se cierra la actividad de aprendizaje 2, hay una segunda oportunidad que hasta el 27 de octubre se pueden enviar cualquier evidencia. Aquí les dejé fecha límite de recepción de evidencias 27 de octubre. Todas las evidencias están habilitadas para enviarlas hasta esta fecha, 27 de octubre. ¿Cuál es la única diferencia? Que las personas que las envían fuera de las fechas pactadas, aquí vamos a ir al cronograma para que vamos más, seamos más claros con esta información. Entonces, por ejemplo, el mapa conceptual de la actividad uno se envía desde el 2 al 8 de octubre, o sea, hasta ayer. Pero si usted no lo ha enviado, todavía tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27 de octubre. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas que lo envían dentro de las fechas pactadas se les califica sobre el 100%, o sea, los que lo enviaron entre el 2 y el 8 de octubre. Los que lo envían después de esta fecha, o sea, 9 hasta el 27, entonces se le califica sobre el 95-90%, dependiendo qué tan tarde lo hayan enviado. Para que lo tengamos claro ahí. Bueno, ¿qué más anuncios tenemos? Tenemos anuncio de inicio de la actividad aprendizaje 2, que la iniciamos el día de hoy. La actividad 2 es alojamiento de bloque y pistones, que va desde el 9 de octubre hasta el 14 de octubre, 5 días. Y la frase, el genio se hace con 1% de talento y un 99% de trabajo. La disciplina, el trabajo es las herramientas para el éxito. Entonces, tenemos dos evidencias que nos esperan en esta actividad 2, que es un mapa mental y un foro.
Ya lo miraremos en este momentico. Vamos a mirarlo de una vez. Actividad de aprendizaje 2. Y en la actividad de aprendizaje entonces tenemos como siempre una guía de aprendizaje, que es la brújula del proceso de formación, la que nos indica qué actividades hay que realizar y cómo realizarlas. El material de formación, que es donde encontramos los conceptos, las definiciones y las dos evidencias, mapa mental y foro de alojamiento de bloque y pistones. El mapa mental, como trabajaron el mapa número 1, recuerden que es, vamos a colocar aquí modo aprendiz. La idea del mapa mental es sintetizar o resumir de cierta manera los temas más importantes, más relevantes eh, del material de formación 2. ¿Sí? Una vez ya lo tengan en formato PDF, le dan clic en este botón verde agregar entrega y debe estar en archivo PDF. Aquí dice documentos PDF. ¿Sí? Le dan clic en este icono, seleccionar archivo, lo buscar en el computador, subir este archivo y guardar cambios. ¿Listo? Y el foro, este también es calificable. El foro tiene una pregunta. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el empleo de espárragos y pernos, que son dos conceptos que estaríamos hablando en el material de estudio 2, como elementos que realizan fijaciones semipermanentes en los bloques, es importante reconocer su composición y características principales. Por lo tanto, usted deberá consultar e identificar cuáles son las diferencias existentes entre estos dos elementos. Justifica su respuesta. O sea, vamos a hablar de los espárragos y los pernos, hablando de las características, cuál es el material con que se construyen los espárragos y pernos, qué es un espárrago, qué es un perno, dónde se utiliza, si es lo mismo, no es lo mismo, sobre todo y por qué. Sí, porque en vez de espárragos se utiliza pernos y viceversa, ¿no? Porque en vez de pernos se utiliza espárragos. Para participar, denle clic en el botón verde. Recuerden que tienen que ir aquí donde dice añadir un nuevo tema de debate. Ahí le ponen el título de esta participación, que es espárragos y pernos o foro de alojamiento de bloque y pistones. Y aquí colocan su participación y listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Lo que les acabo de decir, lo encuentran consignado aquí en la guía de aprendizaje. Aquí le encuentran consignado lo que es el mapa mental y el foro. Mire que aquí aparece, ¿sí? Aquí aparece la pregunta del foro. Y vamos en todo el material de formación 2. Estamos en el material de formación 2 y aquí tenemos una introducción al tema del día de hoy. Listo. ¿Me confirman si están viendo el material de estudio? Y si me están escuchando bien, me confirman, por favor. Sí, señor. Alejandro Silva dice que sí, listo. Ok. Entonces, aquí vamos. Aquí estamos. Entonces, alojamiento de bloque y pistón. Hay una introducción sobre alojamientos de bloque y pistones. El bloque es quizás una de las partes más importantes del motor, ya que aloja varios elementos que hacen posible el proceso de combustión interna, entre ellos el pistón, pieza indispensable para que cumpla su funcionamiento básico.
Igualmente, el eje de levas que permite que las válvulas ubicadas en la culata realicen su trabajo. Yo les compartí un video. Aquí nuevamente lo voy a buscar. Alojamiento. Este es un video que yo realicé para compartírselos a los de este curso. Alojamiento bloque. Lo pongo aquí bloque. Vamos a ver si lo encontramos. Bloque. Bloque. Alojamiento. Alojamiento. Cremallera. Bloque. Bloque el motor. Vamos aquí a ver. Bloque de cilindros. Bloque de cilindros. El cigüeñal. Bueno, aquí hay dos. Miramos este, el del cigüeñal. Bueno, este es del cigüeñal. Este lo vemos más adelante. Y aquí hay uno de bloque. Aquí hay uno de bloque. De tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Pero este no es el que quería mostrarles. Cansado de no tener un compañero que me Este no es diga el a que dónde quería mostrarles. vamos. Bueno, el video del bloque yo de los... Ahorita los busco y se los comparto, ¿listo? Es un video cortico, es un short para poder mirar exactamente el bloque de pistones, el bloque de cilindros. Pero igual ahorita aquí en imágenes también lo vamos a ver, así que no hay problema. Este es lo que yo siempre les digo, este es la tabla de contenido. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para tener en cuenta en la realización de nuestro mapa mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este mm, índice, ¿sí? O tabla de contenido, nos muestra todos los temas que se hablan en la actividad aprendizaje 2, todos los temas de la unidad 2. Entonces está alojamiento de ejes, balanceadores, pernos. Perdón, entonces la idea es que cuando usted realice su mapa mental, usted tenga en cuenta cada uno de estos temas y obviamente cada tema usted debe desarrollar un resumen o información importante relacionada con cada uno de estos temas técnicos, ¿sí? Entonces aquí empezamos con alojamiento del eje Levas. Entonces el bloque tiene alojamientos. Ya nosotros sabemos que el bloque del motor es el componente más grande eh, del motor de combustión interna y este bloque tiene alojamiento de esos espacios para poder eh, o para permitir de cierta manera que se alojen unas piezas o poder ubicar algunas piezas que son importantes para el proceso de combustión, ¿sí? Bueno, aquí escribámosle alojamiento. Alojamientos del bloque. Lamentos, bloque. Alojamiento. Ahorita un momentico, a ver si encuentro el video, que siempre me gusta mostrarles el video. Y bueno, me lo voy a presentar. Listo, aquí. Ujú. Ahí lo tenemos. El bloque de cilindros es el componente más grande del motor de combustión Me confirma interna y tiene si ustedes están diferentes escuchando. alojamientos. Alojamiento número 1. El alojamiento del Sí, señor. Bueno, no sé por qué El no se bloque de escucha. cilindros es el componente más grande del motor de combustión interna Venga, yo y le tiene aquí un diferentes momento. alojamientos. Alojamiento número 1, el alojamiento, el bloque
En 2000. El bloque de cilindros, el componente más grande del motor de combustión interna, tiene diferentes alojamientos. El bloque de cilindros es el componente más grande del motor de combustión interna. Tiene diferentes alojamientos. Alojamiento número 1, el alojamiento del cigüeñal, los cuales tienen bancadas que lo fijan de forma lineal para que el cigüeñal pueda girar en diferentes revoluciones. Alojamiento número 2, el del eje de levas, el cual es el encargado de realizar la apertura y cierre de las válvulas. Alojamiento de los cilindros, y en este caso tenemos 6 alojamientos porque es un motor 6 cilindros en línea. Suscríbete, dale like y nos vemos en un próximo video. El bloque de cilindros es el componente más grande del motor de Listo. combustión. Entonces ahí podemos observar entonces un bloque de motor. Eso es un motor Cummins. Cummins es una marca de motores muy reconocida a nivel mundial. Fabrica motores de todos los campos, sean navales, agrícolas y mineros, de construcción. Son motores muy finos. Son motores, ese que ustedes están viendo ahí es de un motor de 8 litros, 6 cilindros en línea y utiliza la maquinaria amarilla. Ese bloque del motor tiene alojamientos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. O sea, ¿cuáles son esos agujeros, de esos agujeros que tiene el bloque? Esos agujeros, ¿para qué sirven? El primero que vimos, ¿sí? Aquí cuando estábamos observando, exactamente aquí, este alojamiento. Este alojamiento, permítanme, a ver, vean los dos. Aquí, listo, aquí. Aquí usted alcanza a ver dos alojamientos. Tenemos dos alojamientos, que es el alojamiento del cigüeñal, este que ustedes ven aquí, que tiene una dimensión mayor que esta circunferencia de la parte de arriba. Es el del cigüeñal, el eje principal del motor, que es el encargado de generar los giros, ¿sí? De recibir el movimiento de los pistones con las bielas y es el encargado de convertir ese movimiento lineal en un movimiento circular. Y el otro alojamiento, en este caso acá, tenemos el alojamiento del bloque, perdón, del eje levas. ¿Por qué? Porque en este motor el eje levas está en el bloque. Eso no aplica para todos los motores. En este caso específico sí aplica. El, el bloque tiene un espacio para poder instalar el eje levas, pero en los automóviles la gran mayoría, más del 90%, ya hoy en día, los ejes de levas están en la culata, para que lo tengan en cuenta. Y digo ejes de levas, ¿por qué? Porque ya no traen un solo eje de levas, sino que ya traen dos ejes de levas. Hoy en día ya la eficiencia de los motores ha aumentado no solamente por la inyección electrónica de combustible, gracias a la electrónica que cada día toma más fuerza y digamos que está más presente en los motores, sino también a que ya no tenemos un solo árbol de levas, sino que tenemos dos árboles de levas. Y esto significa que tenemos más válvulas para admisión y más válvulas para escape. Y si tenemos más válvulas de admisión, esto traduce que tenemos una mejor eficiencia volumétrica o un mejor llenado del cilindro, o sea, más fácil podemos hacer ingresar el aire, que es el oxígeno que necesitamos para poder hacer el proceso de combustión. Más rápido podemos meter el oxígeno, podemos meter mayores cantidades de moléculas de oxígeno para mejorar la combustión. Y también como tenemos más válvulas de escape, podemos mejorar la eficiencia
de vaciado, ¿sí? Podemos vaciar más rápido el cilindro de las emisiones contaminantes, de los residuos de la combustión. Entonces aquí en este dibujo ya no tenemos los ejes de leva en el bloque. Ustedes lo ven, los ejes de leva están en la parte de arriba. Este ya no están en el bloque, sino que están en la culata. Para que lo tengan en cuenta, esta imagen no tiene relación con los ejes de leva en el bloque, sino que son ejes de levas que ya están en la culata, que es normalmente lo que ocurre hoy en día con la mayoría de vehículos a gasolina, sobre todo livianos. Los ejes balanceadores. Alojamiento para los ejes balanceadores. Bueno, ¿qué es un eje balanceador? Vamos a buscarlo aquí un momentico y lo miramos de una vez. Ejes balanceadores. Aquí hay uno. Mire que aquí encontré un eje balanceado. ¿Sí? Entonces, mire que aquí tenemos un eje balanceador. ¿Sí? Estos ejes van unidos a acción, ¿sí? O sea, los mueve a través de piñones o puede ser a través de una cadena. Son movidos por el cigüeñal. Pero, ¿cuál es la intención o cuál es el objetivo del eje balanceador? Como su nombre lo dice, balancear el motor, debido a que cuando el motor, sobre todo los motores tienen, eh, digamos que desarrollan más par motor, más torque, más fuerza, son motores que son más ruidosos que debido a que a la naturaleza de que tienen temperaturas más elevadas y inyecciones de combustión mucho más altas, ¿sí? O sea, entre los 500 a 2500 bares de presión. Son presiones demasiado elevadas que pueden incluso perforar la piel. Son peligrosas. Debido a esto, estos motores son más ruidosos, digamos, mucha más vibración el motor. Entonces se pensó que instalando estos balanceadores se podía mejorar, eh, digamos, el confort del motor, el balanceo del cigüeñal, el balanceo del motor en general. Y esto es lo que hacen este tipo de ejes. Entonces, no todos, sino que algunos motores traen esos alojamientos, ¿sí? Que son encargados de reducir las vibraciones y desbalanceos que se producen en el conjunto móvil del motor. Recuerden que el conjunto móvil del motor, todos esos componentes que se mueven internamente en el bloque, ¿cierto? El pistón, la biela, el cigüeñal, ¿cierto? Es decir, empiezas como el cigüeñal, las bielas, los pistones, el volante de inercia y la polea delantera del cigüeñal con su damper. Entonces, ese eje balanceador se encarga de recoger los desequilibrios que se producen con el trabajo de los elementos correspondientes al conjunto móvil del motor. Listo, esta imagen 2 dice que dentro de los alojamientos que tienen los ejes balanceadores, piezas fundamentales la reducción de las vibraciones en el conjunto móvil. Esos alojamientos, pues aquí no son tan visibles no son tan visibles esos balanceadores porque ellos van internamente. Lo que sí nos muestra aquí y que es un punto para desarrollar en el foro, son los espárragos y los pernos. Vamos a ampliar aquí un poco más, ¿sí? Aquí usted puede observar lo que son los espárragos. Estos elementos que están aquí en el múltiple, eh, lo utilizan en el múltiple de admisión y en el múltiple de escape, y se utilizan aquí en la culata para colocar o para ubicar más bien lo que es la rampa de balancines y también la tapa de la culata. Tienen la misma constitución o el mismo objetivo de un perno o un tornillo y es unir dos piezas metálicas. ¿Sí? Ese es el objetivo, unir dos piezas metálicas. A diferencia de los
de los pernos, estos espárragos no es necesario sacarlos de la culata. Ellos siempre van a mantener aquí fijos. Solo que se va a sacar solamente va a ser una tuerca. Entonces, ¿qué facilita esto? Que el espárrago va a cuidar la rosca, sobre todo de estos elementos tan costosos y tan delicados como lo son la culata. Al mantener siempre instalado este espárrago, entonces la rosca no se va a dañar, la rosca interna de la culata. Si esto fuera un tornillo, tendría que estarlo quitando y colocando, entonces se tiende a gastar y a dañar la rosca de la culata y esto pues conllevaría a reparaciones más costosas, reparaciones más largas y entonces por eso en este tipo de piezas se pensando en cuidar esta culata, se le colocan los espárragos. Aquí está la explicación de lo que les acaba de decir. En esta imagen 3, en las fijaciones semipermanentes de la culata como de la tapa de la válvula, se utilizan espárragos y pernos de acuerdo con el grado de torque requerido para la fijación. Aquí tenemos lo que es una culata, ¿sí? Y estos de aquí son los espárragos los que le acabo de mostrar. Pero ya para ajustar la culata, recuerden que la culata es el componente que va encima del bloque de cilindros. En algunas partes de Latinoamérica, esta culata puede cambiar el nombre por tapa del motor, ¿sí? Porque precisamente la culata, al instalarse encima del bloque, forma lo que se conoce como la cámara de combustión. Y es ahí en esa cámara de combustión donde sucede el proceso de expansión de los gases cuando la chispa salta y quema la mezcla aire-combustible. Entonces, como ahí sucede la expansión de los gases, o sea, esa explosión controlada, esto tiene que ir bien sellado, tiene que ir bien hermético y tiene que ir bien ajustado. Para ello, en este tipo de motor 4 cilindros, por ejemplo, aquí, en el ejemplo que estamos viendo aquí, se utilizan 10 tornillos para sujetar la culata. 10 tornillos. En este caso serían 10 pernos. Y lo que nos muestra aquí es el orden de ajuste de esos pernos. Siempre que nosotros vamos a torquear una culata, nosotros iniciamos por la mitad y de la mitad hacia los extremos. Y esto puede ser de dos formas. Puede ser en forma de X, puede ser en forma de X, o sea, podemos ir, empezamos por la mitad, 1, 2, y luego nos vamos para los lados, ¿sí? 3, podemos ir incluso acá, 4, luego acá 5 y luego acá 6. Podemos ir así en forma de X, ¿sí? Pero esa a mí me parece que es más complicada. Más fácil es en forma de caracol y cumple con la misma especificación que es desde el centro hacia los extremos. ¿Cómo sería en forma de caracol? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es más pedagógico, más didáctico y más fácil de aprender, que es en forma de caracol. Entonces empezamos ajustando desde el centro y terminamos con los extremos. ¿Y esto con qué finalidad se hace? Con la finalidad de que el ajuste de la culata sea de manera parcial, o sea, perdón, sea el ajuste de la culata en todos los puntos sea el mismo. Entonces, como empiezo desde el centro, empezando desde el centro, garantizo de que en toda la dimensión, toda la longitud de esa culata está ajustada. Pero si yo empiezo a ajustar desde los bordes, entonces tiende a levantarse el lado opuesto. Entonces, con ese sentido, con ese propósito, se hace el ajuste del torque de la culata de forma de caracol. Ahora, y este ajuste se va a hacer en 3 momentos. Por ejemplo, un vehículo Corsa, Chevrolet Corsa que lleva un ajuste de 50, pongámosle 50 libras pie, ¿sí? Eh, este ajuste de 50 se debe hacer en 3 momentos, 1, 2 y 3. 3 momentos, o sea, yo no le voy a meter los 50 libras pie de una, ¿sí? Recuerda que esta es la unidad de medida
del torque, 50 libras-pie. Entonces, yo no le voy a meter las 50 horas, sino que lo voy a hacer en 3 momentos. Primero instalo los 10 tornillos y empiezo desde el centro hacia el exterior, aplicando estos 50, lo divido entre 3, ¿sí? Entonces puedo aplicar aquí 20 libras, luego le aplico otras 20, o sea que en un segundo serían 40, y por último le aplico las 10 que me faltan, le sumo 10, o sea 50. ¿Listo? La aplico en 3 momentos. Entonces el primer momento le aplico 20, y cuando ya aplique los 20 a los 10 tornillos en forma de caracol, espero un minuto, que es un minuto de estabilización de la culata, y al minuto calibro el torque a 40 y doy ese mismo ajuste en forma de caracol, y por último doy los 50 PS. Entonces la idea es que siempre sea en 3 momentos para que el empaque vaya cediendo y vaya ajustando, porque él lleva un empaque, ¿no? Que es el empaque de la culata. Bloque del motor con varios cilindros. Este es un bloque de motor en aluminio. Mírele todos esos alojamientos que tiene, ¿sí? Alojamientos incluso para la bomba de agua, para lo que estamos hablando ahorita, para el cigüeñal, alojamiento para el eje de levas. Y aquí tenemos un motor en B, porque aquí en el centro va el cigüeñal, aquí en el centro va el cigüeñal, y acá tiene un alojamiento para cilindros y acá tiene otro alojamiento para cilindros. Esto que nos indica que esto forma una V, ¿sí? Esto forma una V, una V. Este es un motor en forma de V. Motor B10. Un motor B10. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 cilindros por un lado y 5 agujeros por el otro, que son los agujeros o los alojamientos de los pistones, donde van ubicados los pistones. Entonces, un motor B10. Este tipo de motores se utilizaban sobre todo para camiones, ¿sí? Para equipo pesado, ¿sí? Ya este tipo de motor, digamos que hoy en día en un automóvil no lo vamos a encontrar. En la antigüedad, o sea, hace más de 50 años, las marcas sí lo fabricaban para los automóviles, hace más de 60, 70 años, porque en ese tiempo pues no era tan relevante ni importante el tema de la contaminación ambiental ni el consumo de gasolina, pero cuando fue pasando el tiempo y nos fuimos concientizando sobre el tema del calentamiento global y el impacto ambiental de los hidrocarburos, entonces estos motores empezaron a ser reducidos en su tamaño. El pistón. Aquí tenemos uno de los componentes fundamentales en un motor. El pistón es considerado el corazón del motor. Está compuesto de varios elementos indispensables para su trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del pistón? El trabajo del pistón es acá en la parte de arriba recibir candela, ¿sí? Acá va a recibir candela en toda esta parte de aquí. Una vez el motor admite mezcla aire-combustible y comprime esa mezcla aire-combustible, aquí salta una chispa, que en los motores de hoy en día es una chispa de alrededor de 30.000 voltios. Esos 30.000 voltios queman esa mezcla aire-combustible, llevando esta cabeza a una temperatura en cuestiones de milisegundos a alrededor de los 1000 grados centígrados. Esa temperatura, esa explosión, esa expansión de los gases eh, generan una fuerza, ¿sí? Genera un impacto en la cabeza del pistón. Y esa es una de las primeras partes de un, de un pistón, que es cabeza, ¿sí? Sobre todo algunas marcas tienen unas aleaciones especiales sobre la cabeza del pistón para cuidarlo de cualquier daño, o digamos por las altísimas temperaturas tienen unas aleaciones especiales para soportar altas temperaturas. Entonces, el trabajo del pistón es recibir la fuerza de la expansión de los gases y transmitirla a la biela. Ese es el objetivo del pistón, además de alojar los anillos
que tiene normalmente 3 tipos de anillos, 2 anillos de compresión y un anillo lubricador o un anillo de aceite, y a través de esos anillos permitir que haya un mejor sellado en la cámara de combustión, pero también permitir que haya lubricación en las paredes de los cilindros y también de que ayude a refrigerar el pistón, porque a través de los anillos el pistón libera la temperatura. Entonces, aquí tiene lo que es un conjunto biela y pistón. Entonces, como les decía, el pistón lo que hace es transmitir el movimiento a la biela a través de este pasador que ustedes observan aquí, de color como fucsia. Diámetro menor. Mire lo que aquí hay una explicación, o digamos que hay algo bien importante. Dice que milimétricamente o microscópicamente, el diámetro de la cabeza a esta distancia, a la distancia de la falda, la de acá arriba es menor. Esta es menor. Menor. Lo voy a escribir aquí para que no olvide. ¿Y por qué es menor? Por algo muy sencillo. La temperatura que va a estar acá arriba está cercana a los 1000 grados. 1000 grados Celsius. Esa temperatura en la parte de arriba ocasiona que se expanda el pistón en su cabeza. O sea, la cabeza del pistón se dilata por la altísima temperatura. Entonces, el ingeniero cuando diseña este pistón tiene que pensar en la dilatación de la cabeza cuando las temperaturas son tan elevadas en los procesos de combustión. Entonces, por esa razón, milimétricamente tiene que hacer la cabeza de un menor diámetro para que cuando se dilate no se vaya a frenar con el cilindro. Los pistones el pistón tiene para cada elemento que lo compone unas medidas exactas. Esto es para compensar las dilataciones debido al calor del motor en su funcionamiento, lo que le estaba diciendo, ¿sí? Tiene que tener bien calculado ese tema de las medidas. Formas del pistón. Entonces existen 3 formas de pistón. La cabeza plana, esta que ustedes ven aquí. En los motores con pistones de cabeza plana, la cámara de combustión está formada dentro de la culata. O sea que cuando el pistón llega al punto muerto superior, que se conoce como el PMS, la mezcla aire combustible se va a comprimir, como esto es plano, se va a comprimir en la culata. Este es el tipo de motores o tipo de pistones más bien utilizados en mayor cantidad en los motores a gasolina. Está el de cabeza convexa que ustedes lo ven aquí, está sobresalido y esto se fabrica con el objetivo de que la cámara de combustión sea más pequeña. O sea, como tiene ese sobresalto en la cabeza, eso hace que cuando comprima la mezcla, va a comprimir la mezcla en un espacio mucho más pequeño y eso que genera una relación de compresión mucho más elevada, porque donde se va a comprimir la mezcla aire-combustible va a ser un espacio más reducido, al ser más reducido, la temperatura va a aumentar más y cuando se expandan los gases, se van a expandir con mayor fuerza al haber estado en un espacio más reducido. Y está el cóncavo. El de cabeza cóncava, que es el que ustedes observan aquí. Este de cabeza cóncava se utiliza mucho en motores diésel. No solamente en motores diésel por 2 razones. Porque las culatas de los motores diésel son planas. Entonces, la cámara de combustión, que es el espacio donde se va a mezclar el aire combustible y donde se va a comprimir esa mezcla, eh, va a ser aquí en la cabeza del pistón. Aunque en los motores diésel recuerden que solamente se comprime el aire. No se comprime una mezcla, sino que se comprime el aire. Y la segunda parte donde se utilizan este tipo de pistones cóncavos son los motores de alto rendimiento, ¿sí? Se diseñan con el objetivo también de mejorar el flujo del aire.
La idea es que cuando ingrese el aire, esta forma de las cabezas pueda también generar un torbellino de aire al interior del motor, y ese torbellino de aire, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que las moléculas del combustible y las moléculas del aire empiecen a mezclarse, ¿sí? De tal manera que se vuelve una mezcla homogénea, que las moléculas de oxígeno y las del hidrocarburo, ¿sí? Se mezclen, que cuando salte la chispa haya una quema casi que perfecta, ¿sí? Entonces ese es el objetivo también de este tipo de cabezas. Algunos tienen estos cortes transversales para lo que ya decíamos, para compensar la dilatación del material debido a las altas temperaturas, pero no todos, son algunos. Y algunos, muchos más avanzados, sobre todo en vehículos de competición, hay pistones que le hacen trabajos térmicos o baños protectores en las paredes del pistón con plomo o con estaño para mejorar la resistencia a las altísimas temperaturas. Y algunos les colocan un refuerzo en los anillos, sobre todo en el anillo de la compresión, ¿sí? Ustedes lo ven aquí como color amarillito, como cromo, como cobreado. Y esto le permite también resistir todas esas, digamos, esas condiciones tan adversas y tan difíciles a las que se ha sometido un pistón, como las altas temperaturas, ¿sí? El tema de la lubricación también, porque se mueven a muchísimas revoluciones por minuto, sobre todo si hablamos de un Fórmula 1 que se mueve inclusive por encima de las 12.000, 15.000 revoluciones por minuto. Entonces necesita que los materiales pues sean muy resistentes para poder soportar esas condiciones tan adversas. Listo, ese es el material. Espero que lo estudien muy bien. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Es momento de hacerla. Pueden levantar la mano y participar. ¿Todo está claro? Sí, sí, señor. Tengo una duda. Sí, cuénteme. Todos los pistones tienen 3 empaques, creo que era, ¿Tres anillos o tres aros? anillos. Bueno, buena pregunta. No, en los motores a gasolina de los vehículos, la mayoría sí, pero en motores de altísimo rendimiento, puedo utilizar hasta cuatro anillos. ¿Por qué? Esto lo veremos en las próximas clases, donde vamos a hablar de los anillos, el trabajo de los anillos. Uno de ellos es que haya estanqueidad, o sea, que haya un buen sello. Entonces, al utilizar más anillos, voy a garantizar sello, mucho más sello, porque los anillos tienen una abertura. Ellos no son totalmente cerrados, sino que tienen una abertura. Y esa abertura es con qué objetivo. Lo mismo que estamos hablando de la dilatación. Cuando cualquier material usted lo calienta, el material crece. Sí, porque las moléculas de ese material empiezan a separarse unas de otras, entonces el material crece. Entonces, por esa razón, un anillo no es totalmente cerrado, sino que tiene una abertura, y esa abertura es con el objetivo de cuando el anillo se expanda, entonces tenga para dónde crecer el anillo. Entonces, entre más anillos hayan, entonces se compensa, digamos, que por esa abertura que pueda pasar cualquier cantidad de compresión. Entonces, entre más anillos, se compensa esa pérdida de compresión y se mejora el rendimiento del motor. Pero en general sí hay tres anillos. Digamos que en general sí son tres anillos los más utilizados. Y esos tres anillos, dos son para compresión y el tercero, el de abajo, es para lubricación. Por eso el tercero es muy diferente. Cuando uno repara un motor y compra los anillos, eh,
digamos que ellos vienen marcados, anillo 1, que es el de arriba, anillo 2, el de la mitad, y anillo 3, que es totalmente diferente, porque el objetivo de ese anillo 3 es lubricar, es permitir rascar el aceite de las paredes del cilindro y que ese aceite vuelva al cárter. Entonces, digamos que sí, de manera general sí pueden ser 3, pero no se le haga raro que encuentre un motor con 4 porque los hay, sí los he visto, pero son muy escasos. ¿Alguna otra Ok. pregunta? Listo, con mucho Profe, gusto. yo quería hacerle una pregunta. Sí, cuénteme. ¿Los anillos en el cilindro quedan fijos o tienden a rotar cuando está el movimiento? Buena pregunta. Eh, los anillos, decir que ellos se quedan fijos, fijos, no, ellos no se quedan fijos. Ellos tienden a moverse un poco, pero lo ideal es que em, cuando yo instalo el anillo, las aberturas de esos anillos no pueden coincidir, sino que esas aberturas se instalan a 90 grados. Ahora, ¿qué me garantiza que esos anillos no se vayan a mover? Ellos se pueden mover un poquito, pero que no se van a mover tanto que van a llegar a coincidir. Lo que me va a garantizar eso es el bruñido del cilindro. ¿Y qué es el bruñido del cilindro? Cuando estemos Ok. viendo el tema de, bueno, eso lo vimos en la primera clase, Sí, sí, hay señor. en las etapas de rectificación, ustedes se dieron cuenta que el cilindro no queda totalmente liso, sino que él queda microscópicamente con un enmayado, o sea, en las paredes del cilindro quedan unas rayas que forman una malla y esa malla tiene dos objetivos. Que cuando el aceite esté en el cilindro no baje rápidamente, sino que la gota de aceite dure más tiempo en la pared del cilindro. Eso garantiza que cuando un motor dure mucho tiempo sin prender, digamos 2 días, 3 días, en la pared del cilindro todavía haya lubricación. Y el segundo punto es para que ese anillo no empiece a girar como loco ahí, sino que se mantenga casi, no, no podemos decir que quieto, pero sí que se mueva lo menos posible. Ok, muchas gracias, bro. Bueno, con mucho gusto. Listo. Bueno, entonces agradecerles eh, por su tiempo. Aprovecho para decirles que yo estoy dando 8 cursos muy parecidos a estos, o sea, con otros temas, obviamente. Este es de bloque y pistones, pero tengo cursos de embrague, de cajas, de CAN bus, donde hablamos un tema un poco de computadoras, de cómo se comunican las computadoras. Hay otro curso de arquitectura del motor. Hay otro ¿de cuál era el otro? De caja de transferencia, ¿sí? Entonces, si están interesados en otros cursos, tengo inscripciones abiertas. Cualquier cosa me pueden comunicar por la internet, les comparto la información. Además, son como unas imágenes que también ustedes pueden como publicar en sus redes para que me ayuden que otras personas también puedan acceder a los servicios del SENA, obviamente totalmente gratuitos. Entonces, muchas gracias por su atención, que tengan una feliz noche y bendiciones para todos. Gracias, profe, igualmente. Que tenga una bonita noche. Gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego.